Ya eso es un montón. ¿Alguien no pudo leer y o ver los videos? Yo. Walter, vos no llegaste. No llegué. Estoy con el tema del doctorado, ya finales, ¿viste? Y te insume detalles que ni te imaginás, No, me pero imagino. Me tenés que estar imagino. ahí, tenés que estar ahí. Hemos pasado por eso. Hemos pasado por eso. Claro. Se sobrevive. Pero lo que me llama la atención es que mi tema de arqueología es geoarqueología. Y cuando me pidieron los créditos, me pidieron cursos de arte, iconografía. Y yo no los estoy haciendo, bueno, los voy a hacer, pero no sé, no sé si el día de mañana me van a decir, estoy haciendo cursos de geología, pero no sé, me pidieron cursos de arte, por eso es extraño, ¿viste? Pero bueno, los hago. El tema de las áreas temáticas, claramente hay algo que no está funcionando, porque bueno, le comentábamos a Nair, este seminario, en realidad, áreas temáticas de antropología y arqueología al principio tenía una. Era, no sé, mandaron teoría literaria colonial latinoamericana, era. Y nosotros le escribimos un mes después, miren, me parece que estaría bueno que pongamos otras áreas temáticas, porque obviamente, si bien está buenísimo que haya gente de otras carreras y que sea interdisciplinario, la idea principal era para gente de arqueo y antropo, es nuestra mirada también. Pero bueno, tuvimos Sí, que... pero ojo que en la carrera de letras hay mucho de historia latinoamericana, Sí, yo tiré esa por tirar alguna, Ojo, bueno, la verdad no me acuerdo, pero... Vamos, en realidad eran ninguna de las áreas temáticas en las que habíamos pensado nosotros. claro. Aprovecho a darle la bienvenida a Paula, que se está sumando hoy a la cursada. Qué bueno que pudiste. Y que te pusiste al día también. Sí, gracias. Perdón, tuve muy enfermo, una angina tremenda, pero leí todo, vi todos los videos, hice todo. Bien, genial. Sí, yo termino esta semana. Fin de semana lo quiero terminar y entregarlo. Así que ya después del martes ya estoy más libre para ver los videos y hacer la lectura. Bien. Este domingo ya lo quiero entregar, ¿viste? Porque ya no basta. Basta. Ya está. Bueno, son las 10:05, ¿les parece que arranquemos? Sí. Bárbaro. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a estar trabajando con 4 autores que se marcan dentro de lo que es la teoría postcolonial. Y para hacerlo por ahí un poco más simple, nosotros veníamos en una trayectoria en la cual en la primera unidad estuvimos un poco revisando cuál fue la historia del ser o algunos de los principales hitos en la historia del ser para la filosofía occidental. Entonces, bueno, un poco la idea de la clase es que discutamos y trayendo a colación algunas de las cuestiones que salieron justamente en el encuentro del martes, es bueno, ¿en qué medida estos marcos que son producto de una episteme y una lógica situada, concreta y determinada, con una historia particular, digamos, nos sirven a nosotros o, digamos, no sé si sirven es la palabra más adecuada, pero digamos, si nos permiten, mejor dicho, encarar una realidad diferente como es América Latina. Recuerden que uno de nuestros grandes puntos es empezar a pensar las cosas de manera situada. Entonces, las discusiones que vamos a tener hoy tienen que ver con eso, con que en qué medida una teoría o un conjunto de teorías filosóficas que tienen su origen en Europa, con circunstancias históricas particulares que más o menos intentamos mencionar o reponer brevemente en los videos, pueden ser aplicados o no a América Latina y cómo los filósofos que vamos a estar charlando, sobre todo Dussel y Kusch, digamos, hacen una serie de ajustes a estas filosofías occidentales para poder pensarlas desde América Latina. Entonces, la idea de hoy, Lau, cualquier cosa, si querés decir o opinar algo. No, venimos bárbaro. La idea de la clase de hoy, del encuentro de hoy, como bueno, ya les venimos anticipando, no es que demos una clase justamente, sino que bueno, nosotros hicimos un disparador, o sea que eso en realidad es una frase que sacamos del texto de Silvia Rivera Cusicanqui. Ya se lo subimos al campus para que lo vayan teniendo si pudieron verlo, como para ir pensándolo.
Pero es una frase que está muy buena porque nos pareció que condensaba un poco todas estas cuestiones que trabajaron los 4 autores que... A todo esto, antes quería consultar, ¿ustedes estaban familiarizados con algunos de estos autores? ¿Habían leído ya a Silvia Rivera Cusicanqui, a Neco, a Cristóbal Neco? ¿Lo habían leído? Bueno, quienes son de arqueología quizá no, algunos no. Bueno, Dussel, ¿sabían de la existencia de Enrique Dussel? Sí, sí. Bien, me quedo más tranquila. Y obviamente de Rodolfo Kusch, ¿sabían la existencia? Como que sí, no sé si lo habían leído. No, en mi caso no. Yo Sí, personalmente... a mí me pasó que justamente estaba hablando con uno de los colegas que es de Antropo, con los que laburo. Todavía no hice la presentación en el foro, pero ayer se me borró por completo, hoy la voy a hacer, así saben más o menos en qué ando. Y nada, es como el entusiasmo del niato que le dije, que nada, como nosotros tenemos la formación de arqueo de filo, a Nieco sí lo conocía, en una de las materias lo habíamos visto, creo que si mal no recuerdo era Americana 1, a Dussel lo había visto por la parte de didáctica, que habíamos trabajado un par de textos, no pero sí habíamos visto un par. Y la verdad que a Kusch lo había escuchado nombrar en algún momento de mi vida, pero como bien sabes, seguramente en la currícula no lo tenemos y en los últimos años esto no cambió, no se actualizó. Por lo tanto, que la verdad que tener una base de todos estos autores está buenísimo. O sea, por ese lado a mí me sorprendió un montón y me sirve, por supuesto, para lo que estamos laburando con un grupo de antropólogos también. En la UNTREF hay un curso que se da todos los años sobre Kusch. Son gente que está trabajando mucho. Incluso estuvieron el año pasado en la casa de Kusch en Jujuy con Rita Segato. Rita Segato dio un curso en Jujuy. Pero la UNTREF está trabajando mucho con Kusch, de nuevo. Está trabajando muchísimo. De hecho, No me acuerdo del profesor. tienen en recomendados, vieron que le sumamos un link a un videíto que es un diálogo que establece la UNTREF, o sea, profes de la UNTREF, Sí. con Enrique Dussel y Carlos Kuschen, hablando de Rodolfo Kusch y su paso Carlos Kuschen, de la claro. filosofía de la liberación. Es muy Sí. interesante cómo ahora recuperan a Kusch cuando en su momento reconocen no haberle dado bola, al menos en los 70s. Como que las preguntas que los guiaban eran muy distintas. Kusch estaba más centrado o más parado en este suelo y ellos estaban más preocupados por pelearse, obviamente, con los centros hegemónicos del conocimiento. Yo creo que Kusch es un filósofo que, aunque no estés de acuerdo con él, las cosas que te dice te transforman. Así nomás. Muchas cosas, hablábamos otro día con el concepto de cultura, viste, toda esa particularidad de su momento, pero yo lo tengo en mi mesita de luz, porque te hace truco, la cabeza te la hace mover, Kusch, pues es muy fuerte. América Profunda es muy fuerte, ¿viste? Y no es que, bueno, no estoy de acuerdo, sí, pero las cosas que te dice se te van ratoneando en la cabeza porque es muy profundo lo que dice. Muy profundo. Bueno, no hablo más, perdón. Bueno, ¿les parece que pasemos a la consigna disparador? Bueno, si quieren se las comparto en la pantalla, pero además la tienen en el campus. A ver. Fuera esto. Es la flechita. Sí. Bueno, ¿ahí la están viendo? Sí, se ve. Sí, Bueno, sí, se ve muy bien. Entonces, esto es un extracto que nosotros sacamos del texto de Rivera Cusicanqui de la página 15. Y dice así, la descolonización de la mirada consistiría en liberar la visualización de las ataduras del lenguaje
y reactualizar la memoria de la experiencia como un todo indisoluble, en el que se funden los sentidos corporales y los mentales. Sería entonces una suerte de memoria del hacer, que, como diría Heidegger, es ante todo una vital. ¿Sí? Si quieren, les damos unos, no sé, estamos bien, son las 10:15. Les podemos dar unos 20 minutos, 25 minutos para que discutan esta frase, para que la piensen, para que la desarmen, porque léanla con atención, porque cada una de las cosas que dice se van a relacionar de alguna manera con los conceptos que les presentó Laura en el video y que leyeron los autores. Entonces, la idea es tratar de exprimir al máximo esta frase y tratar de relacionarla con la mayoría de conceptos posibles de los 4 autores. Obviamente, bueno, de Rivera Cusicanqui ya está acá metida, pero bueno, con la propuesta de Dussel, la propuesta de Kusch y la propuesta de Nieco. ¿Les parece bien? Sí, José, mi pregunta es si habías pensado en dividirlos en grupos. No, cada uno en su soledad, que la vaya pensando y después la discutimos. Si quieren, eso, la dinámica que prefieran ustedes. Si les parece que va a ser más cómodo, yo creo que va a ser un lío volver al tema de los Sí, subgrupos. por eso te decía, prefiero que... Si quieren, hacemos eso. Les damos 20 minutos, 25 minutos para que la piensen en la soledad cartesiana. Y después hacemos una especie de puesta en común. Si quieren volver a los textos, o sea, es como si fueran la actividad para hacer. Nosotros nos quedamos acá conectados para cualquier cosa que nos quieran preguntar, pero bueno, si quieren apagar las cámaras y demás, adelante. A ver, son y 20, entonces nos estaríamos encontrando menos 20, 11 menos 20. Menos cuarto, Menos cuarto, dale. le damos 25 minutos. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, Entonces, perfecto. Sí, sí, sí. recuerden que la idea es que hablen ustedes, no que hablemos nosotros, así que pónganse las pilas. Bueno, adelante. Bueno, ya que estamos, no sé si tuviste oportunidad de ver lo que compartió Liliana en el foro, material sobre ontología web y demás. No, vi que hizo la presentación, vi que puso que trabajaba en eso, pero no lo llegué a ver. Ahí descargué 2 de los papers y los voy a subir a la bibliografía para compartir. Dale. Hay uno que, no, es muy interesante, que habla de ontologías y GIS. Obviamente es una acepción muy grande y bajada a la semántica web, que ya comentaba. Sí. Dale, sí, subelo así. Pero es que están pensando ontología en términos de sistemas relacionales, desde la digitalidad. Eso es lo fascinante. Sí, sí. Bueno, viste que importante es tener una precisión conceptual cuando uno define, ¿no? Si no, cualquier cosa ontológica. No, por supuesto, pero están extrayendo la definición y extrapolando a otro campo que es totalmente válido. Sí, 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 yo no digo que esté mal, sino que No, eso, que hay que circunscribir bien lo que uno entiende por. sí, sí, me encanta. Bueno, podemos permanecer en animato un poco, ¿no? Estamos.
Recién estaba elogiando el video sobre Kush y Dussel y me quedaba pensando también, hoy en la actualidad, más allá de lo que charlemos, digamos, pero de la experiencia de vivir en el norte, la experiencia de vivir en Ciudad de Buenos Aires, no porque uno vaya a ser superior o no, pero las distintas miradas que se pueden tener desde la experiencia del estar ahí, digo yo, no sé cómo. Vos estás ahí, de hecho. Claro, pero eso, digo, no es que yo me sienta muy, muy superior ni nada a otros que no vivieron acá, pero inclusive, pero me parece que te da una mirada particular, para decir ni mejor ni peor, sino particular. Y ni les digo vivir en Tilcara, digamos, porque ahora yo estoy en Salta más centro, pero la experiencia de Tilcara, ahí pienso en Kush y su decisión de vivir en Maimará. Y aparte a fines de los 70. Sí. Que hoy es Nueva York, Maimará, comparado con lo que haber sido. Sí, totalmente, totalmente. Sí, pero es un poco lo que decíamos de la ventaja no interpretativa que te brinda esta cosa de la liminalidad o la marginalidad, ¿no? Como de ser y no ser. Sí. Sí, el tema de la mirada es un tema, yo viví mucho tiempo en México y me enfrenté con el tema de la colonización a flor de piel, no por tener esa cara, ¿no? Y me enfrenté a situaciones que no sabía qué actitud tomar, porque me dolía a mí. Yo vivía en Coyoacán, y esto puede ser un disparador. Yo vivía en Coyoacán, en la colonia Pedregal de la Zorra, y todos los domingos mi señora me decía, anda a comprarme tamales y 2 atoles, a la vuelta de donde yo vivía. Bueno, entonces me va a comprar los atoles y los tamales. Y atendía a una chica que evidentemente era de origen indígena, y cada vez que yo iba me bajaba la cabeza. Yo la primera vez me lo banqué. Me decía, mande patrón. Y yo decía, ¿patrón de qué? El patrón de la figurita. Y 2 o 3 veces, cuando me veía dar la vuelta a la esquina, me bajaba la cabeza y no había manera de que me mirara. Y hasta que un día le dije, la tercera o cuarta vez le dije, no, dame 2 tamales, no, pero escúchame, no te voy a hacer nada, le dije. Mírame, hola, acá estoy. Peor, casi me mete la mirada en la olla del atole. Y es una cosa tan fuerte. En México lo sentís muy fuerte, porque acá somos hijos de los conquistadores. Allá son los conquistados. Y vos lo es el dolor a flor de piel de los mexicanos por el tema de la conquista. Yo creo que es, a ver, no sé si es la palabra justa, pero me parece muy utópico descolonizar la mirada. La mirada no es simplemente una cosa histórica positiva que te van acumulando en la cabeza, nada más. Es una forma que hemos heredado y la tenemos. La tenemos. Acá, ¿no? Entonces, sí, perdón, de hecho ya estoy. Discúlpame que te interrumpa, pero para No, dale. no perderme, esto que dijiste, acá somos hijos de los colonizadores, me parece que es algo para subrayar y también problematizar, pienso en función del concepto Cheje, de Rivera Cusicanqui, y también de Rodolfo Walsh, que nos invita a repensar esto de, bueno, quizá desde nuestro posicionamiento como porteños en Buenos Aires, desconocemos todo un interior de nuestro país. Totalmente, pero claro. Bueno, ¿cuánto conocemos de la Argentina en tanto argentinos? Porteños, ¿no? Sí, porteños, exacto, porteños. Decimos hijos de los colonizadores y en realidad... Te lo digo en el sentido siguiente, porque yo vi actuar muchos argentinos en México. Los vi actuar. Eran vecinos míos, yo trabajaba en un negocio, los veía venir a la entrada y ya me daba cuenta, no es mexicano, porque entraban así, ¿viste? Como diciendo, acá estoy yo, ¿viste? Y los argentinos peor, venían como conquistadores.
acá me atendés. Pero discúlpame, ¿Entendés? que cuando decís argentinos, o sea, difícilmente se pueda comparar cómo se Claro, comporta alguien de Buenos Aires. porteños, Claro, ponele así, somos, porteños, claro, quizás ahí hay una diferencia. claro, exacto, es bueno eso. Pero, y el mexicano, a mí en el DF me decían patrón también. Yo, ¿el patrón de qué? Entonces es muy difícil. A Hernán Cortés todavía está en la yugular de muchos mexicanos. Está en la yugular, pero vos lo sentís a flor de piel. Que no es lo mismo que Buenos Aires. ¿Me entendés? No es lo mismo. Allá sentís el dolor. ¿No? Es decir, yo les conté el tema de la tumba de Cortés, que no se sabe dónde está, porque tienen miedo al saqueo. Todavía, ¿eh? Tienen miedo al saqueo. Entonces está acá, está allá, no está en ningún lado, no se sabe dónde está. Interesante. Entonces, no es decir, bueno, no hablo más. Escucho. Bueno, a ver, vamos a ir por partes, por la frase, a ver si la podemos ir desarmando y la podemos exprimir para sacarle todo el jugo que nos pareció que tenía acá con Laura. Entonces, la primera parte habla de la descolonización de la mirada. ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por descolonizar la mirada? Primero, ¿qué entendemos por descolonizar? En función de lo que vimos de los autores, ¿no? ¿Qué significaría descolonizar? Y quizás es seguir, sí, tengo abierto el micrófono, que esta idea de no repetir conceptos con carga ya que vienen y aplicarlos a la propia realidad, sino empezar a pensar en estos conceptos, en lo que tiene de contenido, para darle la significancia propia del lugar donde uno está. O sea, no es lo mismo algunos conceptos traídos y tratados de aplicar a realidades que no son donde nacieron, a tener que aplicarlos a otros contextos. Entonces es para empezar a discutir eso. ¿Qué valor en los términos que usamos? Porque ahí está hablando del lenguaje como reproductor de ideas. Nosotros repetimos y que nacen en otro contexto y que no son exactamente aplicables a nuestra realidad. Bien, perfecto. Me voy a quedar con dos cosas, Fer, que dijiste. La primera tiene que ver con... Vamos hilando un poco más fino, ¿no? Recuerden esta distinción que les propone Lau en el video, que me pareció muy bueno, entre colonialismo y colonialidad. ¿Sí? Eso me parece que es un punto muy importante porque también se vincula con lo que estaba comentando Walter recién. O sea, una cosa es el colonialismo y otra cosa es la colonialidad. ¿Sí? El colonialismo tiene que ver con una cuestión física, si se quiere, de presencia de un lugar, de un centro invasor en otro lugar, que bueno, como bien también les comentaba Lau, eso terminaría en el siglo XIX con la independización de los diferentes estados americanos. Pero otra cosa es la colonialidad. Y la colonialidad, digamos, se entronca directamente con el concepto de violencia epistémica que trabaja Cristóbal Nieto. ¿Sí? Entonces, mi pregunta sería la siguiente. Yo entiendo, Fer, la perspectiva tuya, pero ¿ustedes creen que es posible vaciar completamente de contenido un concepto para aplicarlo en un contexto diferente? No, 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 ¿Por qué no? porque la historia pesa y no es simplemente historia. La historia americana la llevamos en las espaldas. Y no es cuestión de, como decía recién, de datos que tenés en la memoria. No, es una forma de vivir que no podemos soslayarla. Europa nos ha formado en una mirada determinada sobre las cosas, te das cuenta, sobre la vida. Y es muy difícil eso. Yo creo, como decía recién, es muy utópico. Que Bien, yo creo que hay que asumir esa colonización, asumirla. Una vez que uno se asume, ahí es cuando podés decir, bueno, puedo cambiar o puedo virar la mirada, pero el fundamento propio ¿se acuerdan el rizoma de Dilis? Esa cosa que tiene, que es
no existimos en la unidad, sino en la multiplicidad. Y somos un rompecabezas de la conquista. Nos han hecho trizas y nos han dividido en 70.000 pedazos, ¿no? Retomando Sí. a Rivera Cusicanqui, en función, yo voy tomando de lo que decís, por ahí me quedo con una frase que me late. Vos decís que el pasado nos pesa, que lo cargamos en la espalda. Y algo que tienen estas miradas postcoloniales es que nos invitan a no solamente a pensarnos, sino también a sentirnos en la corporalidad, en la experiencia de lo que es habitar estos territorios. Claro. Y Rivera Cusicanqui todo el tiempo nos baja al caso Aymara, por ejemplo, ¿no? Y ella nos cuenta que en el habitar Aymara se percibe muy diferente la experiencia en el espacio-tiempo, que es el Pacha. Exacto. Y ella dice Ahí, que claro. se puede explicar con un aforismo Aymara, que no recuerdo exactamente las palabras, pero que básicamente tiene que ver con el caminar mirando al frente, y lo que se ve al frente es el pasado. ¿Por qué se ve el pasado? Porque es lo que se conoce. Y lo que se lleva atrás, lo que se carga, es el futuro, que es lo que se desconoce. El pasado no pesa, sino que orienta. Y esa es como una diferencia muy básica entre lo que sería más una mirada que heredamos de la occidentalidad, o esta idea de, bueno, nos pesa, nos ancla al territorio. Ella dice, bueno, en realidad es lo que nos hace circular o habitar, transitar este territorio. Es como que lo que nos liga ese pasado. Bien, ahí, levantaste la mano. Después vamos con Elisa, que también levantó la mano. Dale, gracias. Estaba buscando el micrófono. No, un par de cosas a propósito de lo que señalaba Walter. Primero, que me parece importante el concepto de mestizaje que explicaba Laura en el video, porque yo no sé hasta qué punto se puede pensar en un pensamiento europeo puro o latinoamericano o nuestroamericano puro, ¿no? En esto que vos decías, José, de vaciar los conceptos. Porque creo que, como también señala Cusicanqui, las palabras ya están cargadas, porque el lenguaje ya está situado, o sea, el lenguaje es ese reservorio de experiencias, es tradiciones, es un montón de cosas que, digamos, ya tiene una impronta, y por eso a veces es tan difícil traducir, ¿no? Y por otro lado, y en relación con esto mismo, hay toda una corriente de laburo en filosofía que tiene que ver con la cognición situada y con pensar la materialidad de las metáforas y cómo nuestro lenguaje mismo ya es metáfora, no solo con lo que decía Nietzsche, ¿no? Quizás alguien lo leyó, lo escuchó nombrar en algún momento, pero decía, esta línea de investigación o de pensamiento retoma lo que decía Laura, ¿no? Nosotros usamos metáforas o, digamos, usamos palabras o maneras de expresarnos que ya tienen una carga que implica que, por ejemplo, el pasado lo tomemos como algo que tenemos atrás, ¿no? Como que avanzar sea dirigirnos hacia el futuro, cuando en realidad otros lenguajes, otras maneras de ser en el mundo, ¿no? Lo pueden pensar y vivir justamente de otra manera, ¿sí? Con lo que quiero, o con lo que quisiera cerrar es con esta idea de que quizás la ontología occidental, dualista, no solo entre naturaleza y cultura, entre mente y cuerpo, varón y mujer, y civilización, barbarie y todas las otras dicotomías aledañas, ya están inscriptas quizás en las palabras mismas que usamos, y además algo que a mí personalmente no deja de hacerme ruido cada vez que me acerco al pensamiento de colonial es que estamos hablando la lengua de los conquistadores. O sea, estamos hablando español. Ya hablar español es hablar desde el lugar de... Es hablar y pensar desde ese lugar, y como dice Rivera Cusicanqui, las palabras encubren, camuflan. Elisa, habías levantado la mano. Elisa. Sí. Ahí está. Bueno, yo vuelvo un poquito al tema del concepto de descolonización, que fue algo que me quedó resonando bastante más allá de interés personal,
el texto de Dussel, la propuesta de Dussel, tiene un acercamiento a historia, yo soy de historia, entonces creo que por ese motivo me interpeló un poco más. Pensaba en esto, ¿no? De la descolonización de la mirada en función de su propuesta, como el debate a las categorizaciones, a las categorías que él planteó, que recuperó sobre la exterioridad, la construcción, por ejemplo, del occidentalismo europeo, del orientalismo. Yo me dedico a una parte de Oriente, justamente, y tengo choque porque es algo personal, me molestan a veces esas divisiones, justamente por la carga de contenido que tienen, producto de colonización y de cómo se escribió la historia, de cómo se fueron configurando incluso las periodizaciones, la forma de llamar a las eras, a los periodos, las etapas, las fases, como sea, de diferentes maneras, y cómo conforme con el tiempo, y en algunos casos con descubrimientos también, además de planteamientos de carácter filosófico, también se pusieron en discusión, y nosotros hoy nos encontramos con esto, con la posibilidad de debatir esta descolonización de la mirada, pero creo que no es posible, digamos, vaciar el contenido, sino que se necesita quizás una construcción de una nueva tipología, entre comillas, ¿no? Nuevos conceptos para poder abordar esto, y ahí me parece que entra en juego lo que rescató Lau en el video, que también lo mencionaste recién, sobre la colonialidad y el colonialismo. Y una cosita más, que creo que es lo que colabora bastante con la comprensión de esto de la descolonización, me re quedó el concepto, quedé como bastante metida con eso, esto del desplazamiento filosófico acompañado del desplazamiento geopolítico. Me parece que en esa clave es que se puede abordar bastante este fragmento y las propuestas conceptuales incluso. No sé si me equivoco, es una lectura sobre eso, nada más. Bien, gracias. Bien, buen aporte. Les sigo tirando cosas para que pensemos, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos que, queramos o no, esto es un seminario de doctorado, ustedes, todos nosotros tenemos una práctica científica, docente, académica de algún tipo. Entonces, en el fondo, vemos de la forma que queramos, pero estamos haciendo ciencia. Entonces, fíjense cómo de a poquito estamos como buscando el hilito finito. Entonces, mi pregunta ahora sería, ¿qué piensan ustedes? ¿Existe una posibilidad de decolonizar la ciencia para hacerla de otra manera, pero que en algún punto siga siendo ciencia? ¿Qué les parece? No, yo creo que no. Yo creo que no. Porque apelo a las raíces que no podemos modificar, que están incluso encima de nuestras cabezas. ¿No? Es decir, la ciencia es un modo de concebir la realidad que lo hemos heredado y lo practicamos todos los días. Entonces, yo creo que no. No sé, no sé la opinión de mis compañeros, pero yo ¿Ahí creo que Vero no. quiere hablar? Sí, ¿Vero? Vero, fenómeno. Sí, no, me quedo pensando en esto de colonizar la ciencia. No sé si la ciencia, habría que ver qué engloba esa palabra ciencia, pero Bien. pensando por ahí en la arqueología o en la antropología o en la historia, no sé, me parece que es algo que puede llevar muchísimos años y que cuando uno ve que el plantel docente no cambia su forma de pensar esto, no sé si vamos a poder, digo, porque nos formamos desde la facultad. Y todavía en la UBA, en Filo, tenés en nuestra carrera tenés gente que sigue diciendo arqueología no es antropología, por ejemplo. O por qué no nos vamos a ciencias exactas, digo, unas miradas. Vamos Sí, todos sí, eso. claro, dividamos la carrera y me parece que esas miradas atentan bastante y en realidad, nada, contra estas posibilidades de colonizar, ¿no? Sí, a ver, yo rescato lo que decía Pero Walter. cambiar un método, cambiar de arqueología a antropología es, no entiendo en el fondo, ¿no? Entiendo el planteo, pero ¿hasta qué punto es descolonizar porque arqueología se quede en antropología? Es simplemente un cambio de método, un cambio de mirada, pero ¿dónde está el fondo colonizador
de que por ideas que los arqueólogos se vayan a esas actas. ¿Dónde está la colonización? Y que en el fondo, yo te hablo como egresado de... Sí. En el fondo me parece que uno se puede plantear estos temas más si está cursando materias de antropología que tienen que ver con la cultura, con la alteridad, que si está cursando física, química y análisis matemático. O sea, me parece que contexto también lleva o debería llevar o invita a una reflexión diferente que si fuésemos parte de una facultad de ciencias naturales, por ejemplo. Ojo, nada es excluyente, ¿no? O sea, claro. Porque estudiaste en La Plata, nada que ver. De hecho, es loco, porque si ustedes ven más o menos cómo está conformado el campo arqueológico actual en nuestro país, la mayoría de la gente que egresó de Filo termina trabajando con enfoques positivistas en cazadores-recolectores, mientras que la gente claro, en La Plata es la que trabaja en el NOA con una mirada mucho más social. Entonces fíjense que en la práctica un poco se revierte esta cuestión de formación. Bueno, había levantado la mano Martina, Martina Molinuevo. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Yo la verdad que me quedo pensando un poco en la pregunta y no sé si tengo una respuesta, pero sí me parece interesante como traer un poco acá dos experiencias que creo que se orientan un poco hacia esto de pensar desde dónde se construye ciencia, que es, por un lado, la ciencia de la genealogy, que desde el proceso revolucionario de Kurdistán se empezó a gestar, sobre todo con las mujeres combatientes en Kurdistán, que empezaron a pensar en construir otra forma de ciencia, otra forma de conocimiento, partiéndose desde lo situado, de la experiencia, y partiendo también desde la situación de poder entre géneros. Y por otro lado también todo lo que fue el proceso zapatista y la construcción dentro de los caracoles zapatistas de otro tipo de ciencia, otro tipo de construcción de conocimiento. Es decir, hoy en día hay experiencias que disputan la ciencia occidental como total y como absoluta en todo lo que es la construcción de conocimiento. Entonces, como que en ese sentido pienso mucho que la descolonización también parte desde eso, de reconocerse situado en un espacio y un tiempo, y a partir de ahí buscar los fundamentos del conocimiento. Me quedo también mucho con lo que dice Rivera Cusicanqui en esto de que las palabras no designan, sino que encubren, que bueno, son las herramientas que tenemos, pero creo que el desafío ahí es poder entender la heterogeneidad de esas palabras y entender la heterogeneidad del trasfondo de encubrimiento. Ella en particular critica mucho lo que es el reconocimiento del concepto de pueblos originarios por parte de los estados-naciones, porque lo que terminan haciendo es, a la vez que otorgando un reconocimiento, terminan quitándole la capacidad de agencia y circunscribiendo la capacidad de acción ante la hegemonía estatal. Entonces, el multiculturalismo. Claro. Entonces como que, no sé, me quedo pensando mucho en que si bien las palabras nos sirven para manejarnos en el mundo de hoy en día, también es como, me parece a mí que es importante en esta de definirnos eso, justamente darle prioridad sobre todo a la heterogeneidad. Y por ejemplo, volviendo un poco al caso que ponía Walter, a mí me resuena mucho esto del concepto de la argentinidad, porque por ejemplo la argentinidad acá en Porteñolandia se entiende de una forma, pero por ejemplo hoy en día hay una crisis social súper fuerte en Chubut, en el que se está disputando, o sea, una legitimidad por parte de las comunidades mapuches, y por otro lado hay una avanzada de derecha de los que se denominan nacionalistas, que son básicamente, se autoconsideran gauchos, o sea, muy distinto a lo que es ser porteño o ser argentino en ese sentido. Entonces, mismo dentro de lo que es la argentinidad, hay una heterogeneidad súper fuerte. Creo que como eso, no sé si hay una forma de construir una ciencia decolonial, pero sí
Pero justamente es el darle tema el de... espacio, perdón, Walter, termino, darle el No, perdón, espacio a la multiplicidad de construcciones de ciencia y no entendernos absolutos. Eso un poco. Bien, había levantado la mano Martina Di Tulio, pero la bajó. No sé si se arrepintió o... ¿Se arrepintió? Se arrepintió. Sí, o sea, un poco porque ya vienen diciendo las cosas que yo también voy pensando, incluso también voy repensando lo que estaba pensando a partir de lo que estaban diciendo los compañeros, pero mi idea inicial quizás era que veníamos hablando, bueno, justamente de esto, de que el lenguaje encubre y trae consigo toda su historicidad, y justamente me parece que el término ciencia y todo lo que lo engloba y todo lo que hacemos y aprendemos a hacer en la facultad y en los ámbitos académicos, tiene esta tradición que puede eso y tratar de desarmarlo y qué sé yo. Se te corta por momentos, Martu. Súper necesario y que está buenísimo, pero no sé si siento que sería un poco contradictorio pretender que uno puede despojarse del todo de todas esas cosas, justamente porque sería eso, ir en contra de lo que uno mismo está planteando, de que de la importancia de la historicidad de los conceptos y de lo que aprendemos. Entonces, un poco lo que yo estaba pensando era, perdón por el ruido afuera, la importancia quizás de encontrar nuevas maneras de habitar esas contradicciones, y que ahí tiene que ver quizás más con la propuesta de Ñeco, de la relacionalidad y no tanto el multiculturalismo. No sé, se vuelve complejo, pero eso, como quizás pensaba más en el término de Locheje, de Rivera Cusicanqui, y del hecho de, bueno, sí, o sea, por un lado estamos en esta posición con todas estas cargas teóricas y de la tradición, también queremos como romper con eso, pero no es algo que, al ser algo que permea toda nuestra percepción y todo nuestro pensamiento, digo, no es algo que se pueda dar de un momento para el otro, y no sé si alguna vez se podrá, y nada, como que un poco lo que se me va ocurriendo es eso, encontrar la manera de habitar esas contradicciones, y bueno, obviamente esto de mitigar la violencia epistémica, que nunca se va a salir del todo, lo mismo que decía Ñeco. No sé si tuvo mucho sentido, porque también lo estoy como repensando ahora, perdón. Belén y Ailén. Tienen la palabra, Belén y Ailén. Hola, ¿cómo están? Bien, Bueno, bien. nosotras también aquí pensando un poco, o sea, a mí me hace ruido desde el primer momento la pregunta inicial, ¿no? Si es posible descolonizar la ciencia. Yo creo que no empezaría por esa pregunta, porque al hacerme esa pregunta yo pondría en duda de que sea posible, y eso haría que me quede en un lugar tal vez un poco cómodo si considero que no podría serlo, digamos. No sé si me escucha bien. ¿Se escucha bien? Creo que... Sí, se escucha. Creo que la experiencia nos ha demostrado que es posible, porque si pensamos hasta hace unos cuantos años, no sé, no estaríamos aquí sentados planteando ontologías amerindias, cosmologías distintas, este tipo de cosas. Entonces yo creo que un poco la experiencia sí nos demuestra de que es posible. Por lo tanto, yo empezaría preguntando cómo vamos a hacerlo, o sea, cuáles van a ser las prácticas que vamos a poner en marcha para poder descolonizar, no sé si la ciencia, pero al menos nuestra práctica arqueológica, y que creo que estar aquí debatiéndolo implica el solo hecho de que pensamos que es posible, porque si creyéramos que no es posible, no estaríamos aquí discutiendo esto mismo. Ayelen. Sí, yo estoy en la misma línea de pensamiento de lo que decían las chicas recién. Me parece que si se está planteando este espacio
igualmente estoy como en una dicotomía, ¿no? Es como que estoy entre la esperanza y la desesperanza, o sea, la esperanza arraigada en lo que plantea Ñeco sobre todo, que bueno, la violencia epistémica es muy, muy marcada en algunos sectores todavía, y sobre todo me replanteo mucho la formación que tenemos, ¿no? O sea, volviendo a lo que charlábamos al inicio de la clase, me replanteo mucho la currícula que tenemos en Filo. De hecho, yo misma estoy haciendo como un proceso de construcción de todo lo que aprendimos en la carrera y cómo encaramos, digamos, del análisis de la materialidad. Y me parece que, como decían recién, es un comienzo y es también seguir, ¿no?, con lo que habían empezado Kuhn, Dussel en su momento, y poder trasladarlo a otras áreas de la ciencia, como en este caso pueden ser la antropología y la arqueología, y me parece que eso ya es un gran inicio, no me dejo, digamos, vencer por la desesperanza total, por más que sabemos que hay una regionalización, ¿no?, en la Argentina, de que estos enfoques tienen como muchísima más aplicación en el NOA que en otras regiones, como por ejemplo en Patagonia, ¿no? Pero eso ya es ingresar en un debate de marcos teóricos que cada profesional elige, o cada grupo de profesionales elige, pero estoy de acuerdo con que todavía se puede trabajar muchísimo más, seguir puliendo. Creo que recién los escuchaba a ustedes dos hablando sobre alguien que había compartido este tipo de enfoques asociado con HIS o algo similar, lo escuché así muy por encima, pero me parece que hay todavía como un destello de esperanza. No digo que se va a erradicar al 100%, porque sabemos que el pensamiento de la colonialidad está bastante arraigado, sobre todo en algunos sectores del país, llámese, todos creo que estamos de acuerdo, Buenos Aires, o la porteñada, que yo la sufrí en carne propia porque me crié en una localidad muy chiquita en Mendoza. Yo de chiquita era la porteñita, hasta que un día me calenté hablando mal y pronto, y es como, no, bueno, mirá, esto no es así. Crecí, empecé a pensar desde dónde me estaba situando, por qué tenía una mirada diferente y demás. O sea, creo que a todos en algún momento eso nos pasó, que ser identificados como porteños era ya establecer una dicotomía, un antagonismo con un montón de otras cuestiones que estaban asociadas a una herencia del pensamiento colonial, ¿no? Pero bueno, básicamente esto es que me parece que podemos rescatar esta falsa multiculturalidad, ¿no?, arraigada en una falsa mirada inclusiva, que lo único que hace es homogeneizar un montón de cuestiones que tienen una riqueza para trabajar inconmensurable, y que bueno, acá estamos, me parece, tratando de ver cómo se puede seguir aportando, ¿no?, a que esto crezca. Un comentario, perdón, sobre lo que dijiste a Selén. Pescaste que le comentaba a José, y de paso aprovecho a decirle a todos, que ya subí en el drive de bibliografía recomendada por ustedes, donde todos pueden participar, están invitados, unos textos que compartió Liliana. Liliana, como mencionaba en el foro de presentación, ella viene de la tecnología y de la aplicación del concepto de ontología a la semántica web y demás. Es otra forma de entender la ontología aplicada a la tecnología digital. En el caso de los sistemas de información geográfica, se estaría aplicando simplemente desde esta concepción de ontología como sistema relacional. Para lo que es el uso de ontología en uso de GIS, para mi doctorado trabajé un poco con eso, pero desde el punto de vista de estos principios orientadores y demás que estamos trabajando acá en el seminario. Pero bueno, sí, es un debate que tiene ya larga data de si aplica o no la herramienta, una herramienta que viene de una razón tan instrumental, ¿no?, para el estudio de sociedades otras y las problemáticas que abordamos desde la antropología y la arqueología. Pero bueno, sí, es súper interesante. Bueno, levantaron la mano Vero y Walter, y después pasamos a la segunda parte de la frase, porque me gustaría que veamos alguna otra cuestión vinculada con la decolonización. ¿Vero? Sí, no, bueno, hay mucho ruido acá, que estoy en obra, pero no sé si me escuchan. Sí, Me quedo pensando en esto que decían
¿por qué preguntarnos esto de decolonizar la ciencia, que entonces es como pensar si es posible o no? Y nada, yo creo en esto de que es posible a largo plazo, que no es algo inmediato, que requiere movilizar mucho nuestras mentes, nuestras miradas y poder aplicarlo en lo que hacemos. No sé, desde la bioarqueología, la experiencia ahí lo puse en la presentación, de tratar de correrse un poco de estas miradas bien adaptacionistas, ¿no? Todo es adaptación al medio, no hay lugar para la gente, para las decisiones, para los sentimientos, para poder mirar desde otro lado. Y creo que desde nuestra práctica podemos intentar, si es que alguna vez nosotros logramos descolonizarnos, ¿no? Tan porteños como somos y todo, y yo recién decía, ahora vivo en Salta, viví en Tilcara, pero no sé si dejé de ser porteña. Puedo ampliar un poco la mirada, pero no sé si uno se puede sacar del todo eso, todo lo que uno trae, digamos. Y sobre todo también pienso, ya para ir cerrando, cómo pelear ciertos espacios dentro de la academia, ¿no? Porque estamos en la academia y CONICET y todas las exigencias y cuánto espacio para pensar tenemos cuando tenemos que publicar no sé cuántos artículos al año, y digo, para los que ya llevamos un rato en esta práctica, y realmente la posibilidad de hacer este seminario es algo que uno hace, para los que no estamos haciendo el doctorado, tratando de encontrar los ratitos, porque que le sacás a la cuestión de la producción y esta mirada, creo yo, tan occidental también. Y cuando tenés, no sé, vos querés hacer un trabajo etnográfico y entonces en las comisiones de CONICET te dicen, pero eso es antropología, entonces no lo vamos a evaluar en esta comisión de arqueología, lo vamos a derivar a la otra. O cuando, no sé, varios ejemplos de esto, cuando analizás proyectos y ves que alguien dice, no, pero esto no es un proyecto que se pueda financiar desde agencia, desde donde sea, porque no responde a los moldes de lo que esperamos que sea un proyecto científico, porque se propone hacer etnografía y arqueología, o se propone una mirada, digo, experiencias que me vienen a la mente. Entonces creo que es una lucha ardua, difícil, que es posible y que va a llevar mucho tiempo, y que son como las nuevas generaciones las que van a poder pelear más fuerte. Eso. Bien, Walter. Sí, tiene razón en lo que dice. Yo dije en un momento de argentinos. Bueno, hablamos de los porteños, sí, es verdad. Pero ojo que cuando hablamos de lo porteño, hay una multiplicidad en lo porteño también. Ojo, según justamente el lugar donde uno se sitúe. Yo se los recomiendo, yo lo hago de vez en cuando. Hago etnografía en La Biela, en Recoleta. Me quedo todo un día en La Biela escuchando las conversaciones. Es otra realidad. Y somos todos porteños. Ahí lo que preocupa es el molino en las 180 hectáreas que tengo en el campo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, pero ¿de dónde está el enfoque? Es decir, lo porteño es muy abierto también, hay mucha gente con mucho dinero, gente con poco dinero. Entonces, creo que hay que también dilucidar qué queremos decir con porteño, porque parece un rótulo que está ahí puesto y somos todos iguales, y no. Vayan un día a La Biela a la tarde y quédense escuchando. Yo me cambio de mesa. Me voy cambiando de mesa cada rato. Cada 2, 3 horas me cambio de mesa y trato de escuchar disimuladamente el nivel a qué se refieren las conversaciones, hacia dónde apuntan. Y vos decís, pero también son porteños igual que yo, ¿no? Y yo estoy en otra realidad, ¿no? Entonces hay que ver también desde dónde uno se sitúa, ¿no? Es decir, desde donde nos plantamos hablamos, ¿no? De donde ponemos los pies, Kush creo que decía eso, donde ponemos los pies hablamos, desde ahí hablamos, no desde otro lugar. Entonces, no sé. Termina. No, era eso simplemente, que a mí también me parece lo porteño, me parece también una multiplicidad de formas de ver la vida, según la tesitura económica. Por más que vivamos todos en el mismo espacio, Ojo, podemos vivir todos en el mismo espacio y ser completamente diferentes.
Es decir, podemos vivir bajo el mismo techo a personas al lado y no nos entendemos. A lo mejor nos entendemos con una persona que está a 100 kilómetros. ¿No? Es decir, el ser humano es muy complejo. El ser humano es muy complejo. Voy a ¿no? retomar Entonces, dos cosas que me parece que está bueno perdón, y que en perdón. todos los comentarios, y ya pasamos a la segunda parte de la frase si terminamos horario. Bueno, primero me parece que estamos todos y todas de acuerdo en que el primer paso hacia la descolonización, pues más adelante con más ejemplos podemos discutir si es posible o no es posible o en qué medida, porque es una gran discusión, no la estamos esquivando, sino que por ahí estaría bueno que la retomemos más hacia el final con más herramientas, como bueno, porque un poco la idea también es ver cómo diversos autores y autoras encararon este tema y la posibilidad de que esto sea real o no. Pero bueno, creo que estamos todos y todas de acuerdo en que el primer paso a la decolonización es mirar hacia adentro, ¿no? Es mirarnos nosotros y, bueno, desde una perspectiva hermenéutica, de construir esta situación hermenéutica, justamente. Esto del suelo, del lugar donde estamos parados, cuáles son esos presupuestos que llevamos. A mí me encanta pensar bueno, que toda esa formación que tenemos es como esto que tenemos justo acá. O sea, nosotros miramos la realidad, pero no vemos el marco de los anteojos que tenemos. Entonces, uno de los primeros pasos me parece que tiene que ver con eso, con empezar a mirar ese marco que traemos, empezar a mirar los anteojos a través de los cuales vemos la realidad, y bueno, de ahí empezar a construir propuestas. Y el segundo punto, que también me parece interesante que haya salido, que no es un punto menor, porque tampoco somos ingenuos, es que bueno, que siempre nuestras prácticas se van a enmarcar dentro de un campo institucional, que, digamos, lamentablemente el campo es el que va a dictar las reglas del juego. O sea, todo el proceso de evaluación, de ingreso a carrera, de publicación de papers y demás, pasa por una instancia de vigilancia y policía en el sentido, digamos, amplio de la palabra de nuestros pares, que bueno, que el campo está construido por gente con diferente grado de capital simbólico. Entonces, bueno, también pensar en eso, en que si bien nosotros podemos impactar con nuestra práctica concreta y situada en nuestra manera de hacer ciencia, hacer arqueología, hacer historia, hacer antropología, o incluso hacer filosofía, detrás tenemos un campo con el cual bueno, siempre tiene tendencias ortodoxas, como dice Bourdieu. Entonces, bueno, esas son las dos cosas que quería como resaltar de los comentarios. Y para terminar, me gustaría que charlemos sobre la segunda parte de la frase, que tiene que ver un poco con cuáles, en primera instancia, serían las propuestas, ¿sí?, que nos permitirían abordar estas otras lógicas, estas otras epistemes y estas otras ontologías. Fíjense que Cusicanqui dice de liberarnos de las ataduras del lenguaje y reactualizar la memoria de la experiencia en el que se funden los sentidos corporales y mentales. Una suerte de memoria del hacer. ¿Por qué lado iría la propuesta de Cusicanqui? ¿Por qué lado les parece que...? Porque ella está presentando una propuesta positiva. ¿Qué entendieron con eso y cómo lo pueden relacionar, bueno, con Dussel, con Kusch? ¿Se entiende lo que estoy leyendo o no? Sí, me parece que ahí se está refiriendo al método de recuperar la memoria oral también. Yo ahí lo asocié también con, bueno, el enfoque que se trabaja desde nuestro equipo, que es también ver los diferentes modos de hacer, los modos de interactuar con el entorno, ¿no?, con los diferentes elementos de la naturaleza a través de recuperar las prácticas que con el tiempo, producto de la colonización, del pensamiento colonial o por múltiples factores se fueron perdiendo. Entonces, me parece que se está refiriendo a eso, ¿no? También viene asociado a lo que decían del lenguaje, ¿no?, que el lenguaje a veces se deforma, se adapta, o hay cosas que se denominan de cierta manera que no están plasmando lo que realmente son o cómo realmente se ejecutaban o ciertas técnicas o memorias o saberes o demás cuestiones, y me parece que se está refiriendo a eso. Bien, hay una parte del texto, no sé si la vieron, que a mí me encanta, que Rivera Cusicanqui en un rapto de honestidad intelectual dice: publicamos 20.000 libros y no pasó nada. Hicimos 2 documentales, una película y se llenó de gente. Entonces, bueno, digamos, esta posibilidad de explorar otras maneras también de hacer nuestra práctica profesional.
Bueno, ¿qué más? ¿Cómo lo vincularían esto con, digamos, está interesante la progresión que les propuso Laura con los videos, porque bueno, fuimos como más de lo general a lo particular. ¿Cómo lo vincularían con el pensamiento de Kusch, por ejemplo, con la propuesta de Dussel? Porque hay un punto de discusión interesante y me parece que es una divisoria de aguas entre los dos videos, los dos episodios hay una divisoria de aguas, porque tanto Dussel como Kusch van a ser filósofos que si bien van a plantear una posibilidad de una filosofía de la liberación latinoamericana, fíjense que las herramientas conceptuales que ellos están aplicando siguen siendo herramientas conceptuales de la filosofía occidental. En el caso de Dussel, por ejemplo, Dussel se apoya mucho en la filosofía de Manuel Levinas. Bueno, si no lo leyeron, se lo recomiendo porque es un autor increíble. Bueno, obviamente es un autor judío que pasó por el Holocausto, o sea, hay toda una revisión de las categorías de la filosofía occidental post-Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, bueno, si bien Kusch también trabaja situado en un lugar concreto, está usando la filosofía heideggeriana. Y es interesante porque Kusch usa la segunda filosofía heideggeriana, o sea, la filosofía de Heidegger de la vuelta, digamos, o sea, no la de ser y tiempo, sino lo que Heidegger escribió después, que ya es otra cuestión que no nos quisimos meter porque ya era demasiado complicado. Entonces, por un lado tenemos estos filósofos que nos están adaptando estos conceptos de la filosofía occidental o buscando caminos dentro de la filosofía occidental que nos permitan dar cuenta de estas otras ontologías, otras realidades, otras epistemas. Y en el segundo bloque, que tenemos a Kusch y tenemos a Rivera Cusicanqui y a Ñeco, ya son autores que directamente se van a plantar de un lugar diferente. O sea, fíjense que Rivera Cusicanqui está echando por la borda toda la tradición del lenguaje y la tradición lingüística, que es bien de la filosofía occidental, para centralizarse en lo visual, en la experiencia. Y por otro lado, Ñeco, que nos propone, que dice, bueno, no importa qué es lo que hagamos, siempre vamos a estar ejerciendo violencia epistémica. Entonces, ¿qué les parece? O sea, ¿les parece coherente los dos tipos de enfoque? ¿Les parece que es un camino posible? ¿Les parece que no? Tengo manos levantadas, pero no sé si quedaron de antes o son manos levantadas nuevas. También los invitamos a quienes todavía no participaron. Yo sé que es un formato horrible la virtualidad y es más complejo animarse a hablar, o quizá está como más segmentado, ¿no? Hablando de estas lógicas, nos vemos como separaditos, pero quienes no hablaron todavía, si tienen algún aporte, estaría bueno. Bueno. Dale, Walter. Yo creo que Kusch respetó mucho el lenguaje. Yo no sé si hubo en Kusch una idea de suplantar algo por el otro. No, yo creo que lo que hizo Kusch fue revalorizar y ponerlo en el tapete el lenguaje indígena en este caso, ¿no? En la primera parte de América Profunda está muy claro eso. Yo no creo que haya querido cambiar, no, él lo reivindicó como una forma de pensamiento diferente a la occidental, ¿no? Es decir, yo creo que lo respetó mucho, porque él trabajó mucho con el tema del lenguaje, Kusch, ¿no? Eso se ve muy bien, por ejemplo, en Indios, Porteños y Dioses. Esas conferencias de radio que dio él, y ahí llevó el pensamiento indígena americano a la ciudad. ¿Y cuáles son las diferencias entre uno y otro, ¿no? Que en el fondo no encontró diferencias, porque lo sagrado está. Lo que pasa es que el porteño se va al café a meditar, dice él, y empieza de nuevo la vida, ¿no? Y entonces hay un principio de lo sagrado también en el café. Él lo analiza muy bien eso, ¿no? Pero en cuanto al lenguaje, yo creo que fue muy respetuoso del lenguaje de los pueblos originarios, ¿no? Sí, el lenguaje es la casa del ser, dice Heidegger. Exacto, claro, bueno, lógico, claro. Pero también me quedo pensando en esto de recuperar
el lenguaje en una acepción más amplia, ¿no? Como esta idea de, bueno, ¿qué otros lenguajes? ¿Con qué otros lenguajes se están comunicando el otro, ¿no? Y por eso me parece tan importante lo de recuperar lo visual, sobre todo si estamos hablando de sociedades que no necesariamente estaban pegadas a la escritura, y no lo digo como una diferencia entre letrados y letrados, no, sino como, bueno, cómo se está a nivel de gesto también, ¿no? Cómo se están comunicando corporalmente mediante la práctica, no están escribiendo, pero por ejemplo en el sistema, en el imperio incaico sabemos que tenían los quipus. Entonces estamos hablando de que a través del tejido hay una comunicación. Es una comunicación que no solamente es visual, sino también sensorial, del tacto. Entonces, recuperar estos otros formatos y registros, y también aplicarlos nosotros. Por eso, cuando Rivera Cusicanqui habla de este viceversa, de este ida y vuelta, de bueno, esto nos invita también a repensarnos nosotros, a nosotros mismos, pero también la forma en la que accedemos a todos esos saberes. Y por eso en este seminario nos interesaba apelar también a lo sensorial, por eso tienen la muestra, ¿no? Estamos leyendo autores, pero también invitamos a escuchar y a sentir otras formas de comunicar quizás estos mismos conceptos. Marauché tiene un librito muy lindo que se llama, lo tengo por ahí, La Guerra de los Sueños. Y él hizo ¿cómo se llama? Dentro de la etnopsiquiatría, estudió los sueños. ¿Qué papel juegan los sueños en las comunidades? Los mazatecos, por ejemplo, estaba escuchando en un seminario un profesor francés. Los mazatecos se levantan y lo primero que hacen es contarse los sueños que tuvieron en la noche entre ellos. Es una cosa impresionante eso. Lo hemos perdido en Occidente. En Occidente todo eso, todas esas visiones las hemos perdido, ¿no? Y yo creo que justamente está el tema ahí, ¿no? Es decir, rescatar esa forma de ver la vida de modo diferente, ¿no? Es decir, es tan enriquecedor que te cambia, ¿no? Cuestionamos también cosas que damos por sentadas, como el tema de los sentidos. A mí me pasó que también una cuestión de mi laburo doctoral estuve leyendo etnopsicología. Entonces es muy interesante porque, digamos, hay un montón de autores desde que trabajan el ataque de pánico de la etnografía, por ejemplo, o incluso la división en los sentidos, o sea, los 5 sentidos, que son una construcción aristotélica en última instancia. O la sinestesia, por ejemplo. Le Breton trabaja con eso también. Le Breton, exactamente. Sí. Ah, mira qué interesante. Mirá. Bueno, a ver si lo conseguimos en PDF y y lo sumamos, lo voy a anotar. Vamos al repertorio. Pero bueno, entonces, ya para ir cerrando, para respetar los horarios, que si no Laura me reta. Bueno, entonces, a ver, una cosa que también es importante que tengamos en cuenta es que de acá no van a salir soluciones ni van a salir recetas generales para aplicar, porque bueno, justamente seríamos totalmente contradictorios. Bueno, la forma de salir de esto es esta, ¿no? Me parece que una de las cosas que vamos a estar viendo y que ya estamos viendo es el valor de lo local. Entonces, más allá que obviamente la instancia reflexiva es fundamental, o sea, esto que estamos haciendo acá me parece que es fundamental y está buenísimo que nos hayamos comprometido con esta instancia reflexiva, pero en última instancia lo que siempre nos va a marcar el rumbo es justamente el contexto en el cual estamos trabajando, el contexto en sentido amplio, etnográfico, arqueológico, histórico, que a ustedes se les ocurra. Y poder generar ese diálogo con el contexto es el que nos va a estar marcando, me parece, cuáles son esas vías para seguir, ¿sí? Y sobre todo algo muy interesante que por ahí es más dusseliano, pero es esta idea de escuchar al otro. Y en eso me gusta lo de Cusicanqui, justamente, bueno, ella, digamos, más allá de que es una socióloga formada en la sociología occidental, ella tiene, digamos, ella es aymara, entonces, bueno, ella está como en este lugar liminal entre una cosa y la otra, pero siempre pensar en eso, ¿qué es lo que el otro necesita? ¿Qué es lo que el otro me está pidiendo? ¿Cómo las cosas funcionan o no funcionan? ¿Sí? Si vamos a hacer, no sé, vamos a dar una charla a la comunidad sobre qué es la arqueología y vemos que la gente se queda dormida, y bueno, evidentemente no es por ahí. Entonces, empezar a explorar de a poco estas nuevas formas también de construir el conocimiento, dialogando siempre con el otro. Entonces, el primer paso, digamos, si el primer paso es nuestra deconstrucción de nuestra situación hermenéutica, el segundo paso sería eso,
llegar a esta instancia del diálogo, ¿sí? Que es algo que también vamos a estar trabajando por ahí medio de costado, pero va a estar presente porque, bueno, no es fácil trabajar desde el diálogo, porque trabajar desde el diálogo significa trabajar desde la atención. Es algo que Dussel lo vio muy bien cuando él habla de la analéctica en vez de la dialéctica. Hay toda una forma de construir estas relaciones entre nuestras lógicas y las lógicas otras para evitar lo que Dussel llama la totalización, que es un concepto que agarra de Levinas. O sea, decir que, bueno, ¿qué es la totalización? Que al final del recorrido yo termino interpretando al otro en función de mis propios conceptos. Entonces, para que eso ocurra, tiene que haber una tensión dialógica todo el tiempo, y es un proceso que nunca se va a cerrar. Entonces, también es saberlo, y es interesante pensarlo como algo procesual. Si nosotros, digamos, un poco mi pregunta con respecto a Dussel, Kusch, Rivera Cusicanqui y Ñeco, es una cuestión procesual, es un proceso que se da, porque si no hubiera habido un Kusch, si no hubiera habido un Dussel, difícilmente estaríamos yendo a Rivera Cusicanqui hoy en día en este momento. Entonces, ir viendo también cómo las tradiciones científicas, las tradiciones académicas van pasando por procesos que, digamos, permiten o abren nuevas puertas y nuevas inquietudes que también terminan siendo legitimadas en el campo, un poco pensando lo que veníamos diciendo antes. Porque no es decir, bueno, tengo el enfoque excelente y bueno, yo mando mi proyecto con ICET y me lo rebotan. Y bueno, ahí quedé en la calle. Entonces, bueno, es todo un proceso largo de cambio donde se abren nuevas líneas y esas líneas que se abren se empiezan a estar legitimadas y consideradas dentro de lo que es la práctica profesional ortodoxa. Entonces, bueno, un poco para ir cerrando y yo ir pensando en lo que viene, igual les voy a ceder la palabra antes de terminar nuevamente, si quieren hacer un comentario a modo de cierre. Es esto, es, por un lado, mirarnos a nosotros, mirar nuestra práctica, mirar nuestra situación, mirar desde dónde estamos parados, mirar cuáles son las cosas que traemos, que fíjense que un poco es también la estructura que les propusimos en el seminario. O sea, nosotros arrancamos con la tradición ontológica occidental porque es todo lo que traemos nosotros que por ahí ni siquiera lo tenemos pensado. Entonces, el primer paso siempre es deconstruirnos nosotros, pararnos nosotros y analizar, interpretar y saber desde dónde estamos construyendo o diciendo las cosas que decimos. Y segundo, abrirse al diálogo. ¿Sí? Pensar en el diálogo y pensar en nuestra práctica profesional como un diálogo que no totalice, sino que trabaje desde la atención. Y es frustrante, es difícil, pero bueno, a la larga yo creo que termina dando buenos resultados. Bueno. Retomando eso, José, y como también para cerrar, pienso, mira, me viene a la cabeza esta idea de pensar en diálogo también, en clave de diálogo, la lectura de los textos, ¿no? Cuando uno se aproxima a un texto, también es un diálogo que uno está haciendo con ese autor. Y pienso en que la clave está en leer, y no solamente leer, sino en explorar otros formatos para conocer a estos autores. Por eso no solamente, o sea, la idea es que consulte la bibliografía que les recomendamos en complementaria, sino también que busquen entrevistas, busquen películas, documentales, como que también es parte de esa apertura que tenemos que empezar a generar, ¿no? Como entender la pluralidad de fuentes sobre la que podemos obtener un montón de data para procesar e interrelacionar, y cuanto más rico sea la variabilidad de soportes de lo que estamos consumiendo, vuelvo por eso a la muestra, vuelvo a la idea de lo sonoro, de los estímulos visuales, también nos hacen mejores investigadores, porque estamos intentando como ampliar, ¿sí?, esos soportes. Me parece que es clave, es algo que hay que rescatar de estas otras propuestas. Nada, eso. Bueno, ¿tienen algún comentario? ¿Les gustó los textos? ¿Les gustó la actividad? Bien, yo estoy contento porque hablaron bastante. Los felicito. Y los que no hablaron, vamos a empezar a usar el famoso dedómetro. Pero está bueno que bueno, este es un espacio seguro para todos y todas, así que no tengan miedo, no piensen que lo que van a decir no es una gilada, porque acá no hay giladas y todos los aportes suman desde el lugar que sea. Bueno, ¿cómo seguiremos? Ayelén, perdón, ¿tiene la mano levantada todavía vos? No, quedó ahí y no me di cuenta, perdón, es vieja. Bueno, ¿cómo seguimos? Este es un fin de largo. Recuerden, tienen el cronograma de clases y de lecturas ustedes, y van a ver en ese cronograma que este fin de largo
no vamos a tener clases, pero sí van a tener una actividad relacionada a la muestra Simbiología. Entonces, aprovechen para ir a la muestra, ya sea de manera virtual o presencial. Si están en Buenos Aires, vayan presencial, hagan un esfuerzo. Es una linda actividad, lo pueden hacer con amigues, con quien quieran. Ya les vamos a estar subiendo un pequeño video que enmarca la muestra para que tengan un contexto y con una actividad, para que ustedes resuelvan y luego la suban o nos la envíen. Y a su vez van a tener ya a disposición el material para trabajar el viernes. Que el viernes lo que vamos a hacer es ver cómo se aplica este giro o esta decolonialidad dentro de lo que es el giro ontológico de la antropología, de la mano de Viveiros de Castro y de Escolá. Y ya van a tener también unos videitos que acompañan. Bueno. Antes del viernes les vamos a subir el video de Escolá y Viveiros de Castro. Y bueno, la idea es que a partir de esos videos, a partir de la actividad con la muestra, vamos a estar charlando entonces la clase del viernes. ¿Cómo se llamaba el autor de Epistemologías del Sur? Badiou era, que es un libro muy... ¿De Sousa Castro? Ah, de Sousa Castro es. Ah, es de Castro. Sí, es de Castro. Epistemologías del Sur. Sí, alguna vez lo leí, es un texto muy interesante. Bueno, sí. Los invitamos y las invitamos a que eso, hay una carpeta compartida en el Drive, así que todas estas cosas que estamos nombrando, si las tienen en PDF, ahí vi que Walter ya pasó el link del libro de Ollé. Dale, lo voy bajando. Súbanlas tranquilos, o sea, la idea es que también sea un espacio, y son espacios que van a perdurar, porque muchas veces va a pasar eso, ustedes van a estar, no sé, dentro de 1 o 2 años pensando, mira, acá me mencionaron a este autor, y bueno, la idea es que lo tengan disponible. Obviamente en el momento del drive lo vamos a tener que borrar, porque si no, la vida es así, ¿no? Saben que el drive es limitado, como todo. Pero bueno, vayan digamos, también a nuestras ideas, y sobre todo en la primera parte de la filosofía, fíjense que yo subí un montón de cosas complementarias, porque la idea es que ustedes también se vayan haciendo un corpus bibliográfico para tener, y que les sirva a ustedes el día de mañana, si bueno, alguna de estas cosas les resuenan, tienen por lo menos una idea de para dónde rajar. Bueno, gente, si nadie quiere hacer ningún otro comentario, los liberamos por el encuentro de hoy. Buen fin de semana, aprovechen para Gracias a los que están medio atrasados, y bueno, nos volvemos a encontrar el día viernes, y bueno, cualquier consulta o duda que tengan nos escriben, y aquí estamos. Los que no se presentaron en el foro, por favor, pónganse al día y hagan la presentación. Eso, y ya agregué a Nair y a Mari Vega, a la lista de inscriptos, que estaban como desactualizadas. Así que quédense tranquilas. ¿Anotaron el libro? ¿Lo tienen Sí, o lo mando al foro? Lo voy a subir, Yo encontré el link. Y lo voy a subir perfecto. al Drive. Sí, va a estar ahí. Otro muy bueno de Ausch es El genio del paganismo. Es un texto revelador, ¿eh? Yo que vengo de la orientación católica, tomista, el genio del paganismo es extraordinario. Es extraordinario como te abre las puertas mentales, ¿no? De lo que uno tiene en la cabeza. Seguimos sumando para nuestra biblioteca virtual. Buenísimo. Bueno, para la grabación. Gracias. Nos vemos el viernes. Gracias, Gracias. Hasta la próxima.